Después de 19 minutos de fuego cruzado, los pescadores no sabían si esconderse bajo sus lanchas o lanzarse al agua. Lo que comenzó como un patrullaje ordinario en las inmediaciones del campo pesquero Las Aguamitas en Navolato, Sinaloa, terminó con 11 detenidos, 5 heridos, un abatido y el descubrimiento de un arsenal que parecía sacado de una zona de guerra. La escena fue brutal. Entre los manglares, una columna de humo se elevaba. En la arena, rastros de sangre, chalecos tirados, casquillos derrotados por cientos, los pescadores miraban desde lejos sin atreverse a moverse. Algunos grabaron con sus celulares, otros solos rezaban. La hora, 10 de la mañana. El grupo interinstitucional formado por Marina, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal detectó una caravana de vehículos sospechosos. Algunos eran Volkswagen Jetta, otros camionetas negras, pero lo que llevaban adentro era otra historia. Apenas se acercaron, fueron recibidos a balazos. El operativo fue fulminante, se solicitó apoyo aéreo, los helicópteros rodearon la zona, el suelo se sacudió con las explosiones, no era un enfrentamiento, era una operación quirúrgica para frenar algo mucho más grande. Y lo que descubrieron después fue escalofriante: una ametralladora FN Minimi, un fusil Barrett calibre P50, un SCAR 7.62, 7 AK-47, fusiles M4 con lanzagranadas, 3 pistolas 9 milímetros, más de 250 cartuchos, cintas de munición, cargadores modificados, vehículos blindados, chalecos tácticos, mochilas, todo diseñado para resistir y destruir. Y eso no fue todo. A escasos kilómetros en la comunidad de Dautillos, se encontraron racers, cuatrimotos, motocicletas, más armas y cargadores, como si fuera un campo de entrenamiento, como si se preparara algo mayor. Y entonces vino la peor parte. En operativos paralelos se hallaron más de 600 artefactos explosivos, algunos diseñados para drones, otros adaptados como minas terrestres. No eran armas para intimidar, eran para matar. Y mientras los agentes trasladaban a los detenidos a Culiacán, la pregunta empezó a hacerse más fuerte. ¿Qué estaban planeando y por qué nadie había actuado antes? Lo que encontraron ese día en Navolato no cabe en ningún parte oficial, porque lo que había comenzado como un patrullaje terminó revelando una estructura militar criminal lista para entrar en guerra. Las Aguamitas no es un campo de batalla, o no lo era, es un pequeño campo pesquero en el municipio de Navolato, rodeado de palmeras, lanchas y gente que vive del mar. Pero el 3 de julio de 2025 la arena no olía a sal, olía a pólvora. Todo comenzó cuando agentes de la Policía Estatal realizaban patrullajes de rutina por la zona costera. Había reportes de presencia irregular de vehículos, pero nada concreto. Hasta que los vieron, una caravana de al menos 3 unidades, 2 Jetta, uno blanco y otro plata, una Audi Q5 negra, una Nissan Frontier. Lo que llamó la atención no fue el lujo, fue la actitud. Conductores nerviosos, rutas no habituales, uno de ellos aceleró al ver la patrulla, y entonces empezó todo. Al acercarse a inspeccionar, los agentes fueron recibidos con ráfagas de fuego, no disparos aislados, ráfagas, coordinadas, precisas, como si estuvieran esperando ese momento. El grupo pidió refuerzos, llegó el ejército, luego la marina, después el cielo. El helicóptero del grupo interinstitucional sobrevoló el área marcando blancos. Desde el aire lo que parecía un camino de arena se volvió una trampa, llena de vehículos cruzados, tiradores escondidos y disparos que venían de varios frentes. Pero la reacción fue inmediata. La operación fue diseñada para cortar, no negociar. En menos de 20 minutos la mayoría de los agresores estaban sometidos, algunos heridos, uno abatido, ningún civil resultó lesionado, y lo que quedó sobre el terreno fue aterrador. Las armas eran de uso militar, una FN Minimi capaz de disparar hasta 1000 balas por minuto, un Barrett calibre .50 capaz de perforar blindajes, 7 cuernos de chivo, fusiles de SCAR, M4 con lanzagranadas, todo en manos de civiles armados que por la rapidez de sus movimientos sabían lo que hacían, pero eso era solo la mitad del problema. Los detenidos no eran improvisados, varios con antecedentes, otros con identificación falsa, algunos vestidos con uniforme táctico, se movían como unidad, usaban radios de corto alcance, uno incluso tenía un dron plegable en su mochila, estaban listos para algo más, algo que no alcanzaron a ejecutar, porque si ese arsenal estaba preparado para un objetivo, el país podría haber estado a punto de presenciar una tragedia mucho mayor. Y mientras los peritos embalaban el armamento, una agente de Marina lo dijo en voz baja, pero firme: esto no es un decomiso, es una advertencia de lo que ya estaba por estallar. Don Toño vive del camarón desde hace más de 30 años. Dice que jamás había visto algo así. El mar tiene sus ruidos, las olas, los motores, las gaviotas, pero ese día el ruido era otro. Tronaba como si el cielo se partiera en dos. Desde su pequeña embarcación alcanzó a ver el helicóptero sobrevolando las Aguamitas, luego los destellos en la arena, los gritos, el fuego.
Pensé que era una pesadilla, nunca vi tantos soldados juntos, ni tantas armas en manos de civiles. Doña Alba, vendedora de ceviches, también estaba ahí. Yo tenía mi hilera llena lista para vender. Cuando oí las ráfagas, me tiré al piso. Mi hija estaba conmigo, me tapó los oídos con las manos, me decía que no gritara, que no me moviera. La guerra no llegó de golpe, ya se olía, ya se intuía, pero nadie pensaba que explotaría así, que el campo pesquero se convertiría en una zona de guerra. Muchos pescadores, al ver el operativo, dejaron sus redes, algunos corrieron al monte, otros se escondieron en los baños de concreto, y otros simplemente se quedaron quietos, esperando que las balas no los eligieron. Julián, un joven de 24 años, alcanzó a grabar desde lejos. Su voz temblaba mientras narraba para su mamá lo que estaba viendo. Están sacando a uno, con el chaleco puesto, lo tienen boca o abajo, ya lo subieron, otro está gritando, tiene la pierna colgando, no sé si lo van a dejar vivir. Las imágenes no salieron en la prensa, pero en las aguamitas se quedaron en las retinas, porque no es lo mismo leer en enfrentamiento armado que escuchar los disparos a 100 metros de tu canoa, y no es lo mismo decir, hubo detenidos, que ver a un hombre sangrando, esposado, arrastrado por la arena caliente. Uno de los niños del pueblo, 8 años, chanclas rotas, camiseta del América, preguntó mientras se apagaban los motores, ¿van a venir por nosotros también? Su madre no supo qué responder, porque en Navolato, cuando el crimen organizado despliega un arsenal con drones, cuatrimotos, barrets y lanzagranadas, ya no se sabe dónde termina la línea entre criminal y civil. El miedo quedó sembrado entre las palmas, y la certeza de que el siguiente tiroteo puede estallar mientras haces ceviche o lanzas redes al mar. Cuando los disparos cesaron, el silencio no fue paz, fue tensión. Las fuerzas especiales comenzaron a asegurar la zona. La escena parecía sacada de una película de guerra, cuerpos en el suelo, mochilas abiertas, armas regadas como si alguien hubiera abandonado un fuerte improvisado. Pero esto no era ficción, era el litoral sinaloense, los primeros elementos de marina y ejército. Comenzaron a contar el armamento. Lo que encontraron fue más de lo que cualquier reporte anticipaba: una ametralladora FN Minimi calibre 5.56 aún caliente tirada junto a un cuerpo, a su lado una mochila con más de 250 cartuchos listas para continuar el tiroteo, más allá un barret calibre .50 apoyado sobre una roca, con un bípode desplegado apuntando hacia la carretera. Ese solo detalle hizo temblar a uno de los peritos. Esto no era defensa, esto era ataque frontal. En total, 7 AK-47, 2 SCAR. Varios fusiles M4, algunos con lanzagranadas acoplados, 3 pistolas calibre 9 milímetros, todos listos con sus cargadores colocados, algunos incluso con cartuchos ya en recámara. Pero no solo eran armas, era la forma en que estaban organizadas. Cada fusil tenía su chaleco táctico asignado, algunos traían placas balísticas de cerámica, radios portátiles con frecuencias alternas, códigos pegados con cinta negra en las culatas. Uno de ellos, marcado como B3, estaba cerca de un dron camuflado. Sí, un dron replegado, oculto bajo una lona, al parecer listo para carga explosiva. Y eso era solo el comienzo. A unos metros del lugar, entre los manglares, hallaron escondidas 4 unidades todoterreno, una cuatrimoto, un racer, 2 motocicletas, todos en posición con llaves puestas, como si hubieran estado listos para huir o para atacar por sorpresa desde otro ángulo. Dentro de una de las mochilas, además de cartuchos, había una caja de detonadores, de los industriales, y 2 dispositivos más que todavía están siendo analizados por peritos federales. Pero lo que heló la sangre de todos fue lo que encontraron dentro de una hielera blanca. No eran víveres, no era hielo, eran granadas, 4, de fragmentación, etiquetadas limpias, envueltas en plástico burbuja. Junto a ellas, un tubo artesanal con cables sueltos, un lanzador improvisado. No era una célula cualquiera, era una célula lista para abrir fuego con armamento militar en plena playa. Y lo más inquietante, no estaban esperando a las autoridades, estaban esperando a alguien más. Cuando las autoridades terminaron de asegurar la zona, ya no quedaba duda, no era un simple enfrentamiento, era el desmantelamiento de una base avanzada del crimen organizado, operando con lógica militar y con recursos que solo los cárteles más poderosos pueden financiar. Las primeras versiones apuntaban a una célula aislada, una banda local. Pero bastaron unas horas para que esa versión se desplomara. Los detenidos, 11 hombres, 5 de ellos heridos de bala, tenían algo en común, casi todos con antecedentes, pero no por delitos menores. Uno había sido detenido en 2022 en Culiacán por posesión de armas largas, otro estaba vinculado a extorsiones en campos agrícolas, 2 más eran considerados halcones de alto rango y uno, el que fue abatido, tenía una orden de aprehensión pendiente por desaparición forzada. Pero no fue solo su historial lo que encendió las alarmas, fue lo que llevaban en los bolsillos. A varios de ellos se les decomisaron teléfonos encriptados, cargados con aplicaciones de mensajería cifrada, como Wikri Signal,
Uno de los dispositivos tenía conversaciones recientes en las que se hablaba de preparar el paquete para la costera, otro mencionaba el envío a Basabe antes del viernes, envío de que el fiscal regional no lo dijo abiertamente, pero dejó entrever que el material asegurado, en especial los drones, las granadas y los lanzadores artesanales, podrían estar ligados a una operación más grande, una especie de corredor de armamento clandestino, entre Navolato, Culiacán y la región serrana. Una teoría más compleja comenzó a tomar forma, y si lo que ocurrió en las Aguamitas no fue una emboscada ni una casualidad, y si el operativo interceptó una célula en plena fase logística, eso explicaría el arsenal, el orden, los vehículos listos, la posición de los tiradores. Todo indicaba que esperaban algo o a alguien, y entonces apareció la pieza que rompió la línea oficial. Uno de los radios encontrados entre los escombros contenía una frecuencia activa, aún encendida, que conectaba con otra señal captada en un segundo punto, el Bledal. Ahí horas después el grupo interinstitucional aseguró 2 vehículos más, uno con impactos de bala y otro con reporte de robo. En el interior, restos de ropa táctica, una lista de nombres codificados y una bitácora fechada. El documento escrito a mano, con tinta roja, cerraba con una frase helada: Navolato es el punto, lo demás es solo distracción. Y lo que uno de los detenidos dijo al ser interrogado fue aún peor: nosotros no íbamos por ustedes, alguien los mandó antes de tiempo. La mañana del 4 de julio, mientras los medios aún procesaban el tamaño del arsenal asegurado en Navolato, una voz resonó por encima de comunicados fríos y cifras oficiales. Omar García Arfuch, con la mirada fija, el gesto endurecido y la voz que no tiembla, habló ante medios nacionales. No fue un enfrentamiento, fue una célula criminal fuertemente armada, desplegada con lógica táctica. Lo que vimos en Navolato no es delincuencia común, es guerra urbana. La declaración no fue exagerada, fue exacta. Arfuch lo ha visto antes, lo vivió en carne propia, y por eso, cuando señala que el crimen organizado está usando armamento de uso exclusivo militar, explosivos para drones y rutas de escape tácticas en zonas costeras, el país escucha. No están jugando, están listos para una confrontación directa, y nosotros estamos listos para responder, afirmó. En reuniones a puerta cerrada con mandos federales, Arfuch instruyó acelerar la integración de inteligencia entre Sinaloa y entidades vecinas, pidió un mapeo logístico de los puntos de almacenamiento costero, solicitó la identificación de los perfiles más jóvenes detenidos, no para una simple ficha, sino para rastrear quién los recluta, quién los entraina y quién les da los recursos, porque esa es la otra cara de lo ocurrido en las Aguamitas: la sofisticación, drones con capacidad explosiva, rifles Barrett, racers de escape, mochilas tácticas personalizadas, radios con frecuencias clonadas. Cuando un grupo armado tiene acceso a armamento militar y estructuras de escape rurales, no hablamos de un cártel, hablamos de un ejército criminal, declaró con firmeza. Y el mensaje no era solo para los ciudadanos, era para los otros, los que observan, los que aún creen que pueden operar impunemente en zonas grises. Vamos a ir por cada uno de ellos, y si se esconden en campos pesqueros, en cuevas o en negocios legales, vamos a encontrarlos igual. Arfuch no buscaba aplausos, buscaba encender alarmas, y lo logró, porque esa misma mañana, mientras su voz se viralizaba en TikTok, WhatsApp y radio local, una verdad se empezó a instalar en la mente de todos: lo que pasa en Navolato ya no es el crimen organizado como lo conocíamos, es otra cosa. Y Arfuch lo dijo con precisión quirúrgica: esto no fue un operativo exitoso, fue una señal. La guerra ya no es futura, es ahora. Navolato no es solo un municipio pesquero, es un punto clave en la red criminal que cruza desde las montañas de Sinaloa hasta los litorales del Pacífico, un corredor silencioso, invisible para los turistas pero perfectamente trazado por quienes controlan el tráfico de armas, drogas, personas y miedo. Lo ocurrido en las Aguamitas no fue una coincidencia geográfica, fue estrategia. Según fuentes de inteligencia militar, el grupo detenido utilizaba rutas costeras para el traslado de armamento, desde embarcaciones menores hasta vehículos ligeros que luego partían hacia puntos rurales en el Bledal, Dautillos y otras comunidades aledañas. En esos tramos no hay cámaras, no hay GPS, solo brechas, manglares, senderos abiertos por años de impunidad. Uno de los mapas asegurados en la operación mostraba trazos manuales marcados con códigos CO1, MPV-17, la hembra, cazuela, rebote. Cada uno correspondía a zonas de paso, intercambio o resguardo. Eran puntos calientes que no aparecen en ningún mapa oficial, pero que para el crimen organizado son estaciones vitales. Las autoridades también encontraron bitácoras logísticas escritas a mano, horarios de traslado, nombres en clave, lista de vehículos y, algo más inquietante, una hoja doblada con una sola frase: carga 9 llega con luna nueva, prepara en la paravuelo. El mensaje fue interpretado por expertos en inteligencia como una posible referencia a un envío vía dron o avioneta clandestina, y no sería la primera vez en lo que va del año. Al menos 5 drones con capacidad explosiva han sido detectados en zonas agrícolas de Sinaloa, todos con origen no determinado. Pero lo más preocupante no fue el mapa, ni los nombres,
fue lo que los drones grabaron desde el aire después del operativo. En una zona de manglar cercana a las aguamitas, había una estructura improvisada, una especie de galpón oculto por ramas y lonas verdes, dentro varias cajas metálicas, algunas abiertas, otras selladas. El reconocimiento aéreo sugiere que pudo haber sido un punto de almacenamiento temporal y de confirmarse el grupo armado habría estado operando, no solo con movilidad, sino con infraestructura oculta, una red que no aparece en registros públicos, una red que se mueve entre el mar y la tierra como si fuera parte del paisaje. Y lo más escalofriante es lo que dijo uno de los analistas de campo al ver el material reunido: Navolato no es una ruta, es el corazón, y si no se corta pronto lo que está bombeando no es agua, es pólvora. Días después del operativo Las Aguamitas, mientras la atención mediática comenzaba a diluirse, Arfuch reapareció, no con una rueda de prensa, no con declaraciones teatrales, con una acción coordinada. Desde el Despacho de Seguridad Nacional emitió una orden directa: consolidar una unidad especial de inteligencia marítima con base en Mazatlán, con competencia táctica sobre toda la franja costera de Sinaloa. El objetivo: detectar, interceptar y desarticular redes logísticas que operan desde el mar, y lo dejó claro. No se trata de reforzar presencia, se trata de cortar el flujo. Si dejamos que el mar sea el nuevo pasaje del crimen, estaremos enterrando a los próximos caídos. En paralelo se lanzó una convocatoria cerrada para integrar perfiles con experiencia en guerra asimétrica, monitoreo de drones y combate en zonas irregulares. Arfuch no solo busca soldados, busca mentos, gente capaz de pensar como los que arman explosivos con celulares y trafican armas en hieleras. El mensaje fue directo incluso para las corporaciones locales. Las rutas del crimen están marcadas no por fuerza sino por nuestra omisión. Eso termina ahora. Se reforzó la vigilancia en puntos clave: Dautillos, El Bledal, el Canal Cañedo y comunidades satélite. Se autorizó el uso de tecnología de intercepción aérea no tripulada. Se creó un protocolo para la identificación de estructuras móviles camufladas en terrenos pesqueros. Y lo más importante, se comenzó a perfilar el patrón logístico que une a Navolato con células activas en el Triángulo Dorado. Arfuch en su reaparición fue claro: esta no es una guerra por territorio, es una guerra por el control del Estado y no vamos a permitir que lo ganen. Su declaración fue recogida por medios internacionales. The Guardian, El País y Telemundo ya citaban a México como zona roja de innovación criminal, pero Arfuch no se detuvo. Prefiero que digan que el Estado respondió tarde a que digan que nunca respondió. Y mientras en Las Aguamitas los pescadores regresaban poco a poco a sus faenas, el eco de su voz aún flotaba en el aire: si los drones del narco pueden volar sobre nuestras playas, entonces nuestra estrategia debe volar más alto. En Las Aguamitas el mar volvió a moverse, las redes volvieron al agua, las pangas otra vez rozan la arena al amanecer, pero algo cambió. El viento ya no suena igual, las olas no golpean con la misma inocencia, porque quienes vieron el operativo, quienes escucharon los helicópteros, quienes se tiraron al piso al sonar las ráfagas, ya no pueden decir que esto es parte del paisaje. Lo que encontraron ahí no fue solo un arsenal, fue la prueba viva de que el crimen organizado ha mutado, que ya no se oculta, se despliega y que si no se le enfrenta con estrategia, con inteligencia y con decisión, el siguiente operativo no será preventivo, será en respuesta a una masacre. Los 11 detenidos de Navolato no eran improvisados, los drones con explosivos no son ficción, las granadas en hieleras no son accidente, y si el Estado no responde con firmeza, si los ciudadanos no entienden lo que hay en juego y si los medios no lo cuentan como debe ser contado, entonces el silencio volverá a ganar, pero no esta vez. Arfuch lo dijo: no estamos aquí para sobrevivir, estamos aquí para recuperar lo que nos quitaron, y en esa frase cabe todo: la rabia de quienes han perdido, la esperanza de quienes aún resisten, la memoria de los que ya no están, porque cuando el crimen organizado apunta con rifles Barrett y drones explosivos, el miedo ya no sirve, sirve la verdad, sirve la voz. Y si tú llegaste hasta aquí, si te conmovió esta historia, si entiendes lo que está en juego, suscríbete si crees que estas historias no deben callarse. Comparte este video si tú también crees que ya basta de esconder lo que pasa. Activa la campanita para que la próxima vez que el narco intente silenciar tú ya estés informado, porque como dicen los viejos del mar, cuando el agua se queda quieta es porque algo muy grande se está moviendo debajo.